¿Qué onda, gente? ¿Todo bien? En este episodio del podcast vamos a hablar un poco más sueltos, vamos a relajarnos un poco y particularmente quería tocar un tema, una afirmación ya de por sí, que en una mínima parte estoy de acuerdo y la entiendo en una gran parte de la opinión que vengo a traer yo en este podcast. En este episodio, no me acuerdo qué episodio es, la verdad creo que no le puse número, pero bueno, es un episodio de tantos. Espero que tengan su mate cocido, su tereré, lo que tomen. Yo acá tengo el mío. La cuestión es la siguiente. Vamos a hablar sobre una tecnología que a mí me gusta mucho, que ya saben que me gusta mucho, que es Angular. Sobre particularmente una afirmación, la cual en parte la entiendo y en parte estoy de acuerdo. La afirmación es la siguiente. Angular es difícil. ¿Ok? Si ven, quizás hay algunos o algunas del otro lado que la han escuchado, otras personas no. Yo particularmente, y a mí particularmente me tocó escuchar esta afirmación o esta, eh, digamos, este dicho un par de veces, varias veces a lo largo de lo que llevo aprendiendo a programar y lo que llevo de mi carrera de programador. Y la cuestión es que en parte la entiendo, en parte entiendo de dónde viene. A ver, hace unos años, la realidad es que pocos, no sé exactamente cuántos años, pero supongamos que más o menos entre 2019, 2018 podría ser, diría un poco más, pero hace unos años Angular era una tecnología la cual se utilizaba mucho y se sigue utilizando obviamente, pero no es la tecnología o no es el framework por excelencia para utilizar hoy en día para crear páginas web, para crear plataformas, sitios web también, ¿por qué no? Eh, y la cuestión es que entiendo el por qué en ese momento o quizás a lo largo del tiempo se dijo que Angular era difícil, que Angular tenía una curva de dificultad alta. Y quizás lo relaciono a dos parámetros principales, dos razones. La primera, y quizás hoy en día no vale tanto, pero la primera en su momento y a lo largo de los años podría haber sido en parte verdad. Quiero que me dejen su opinión en los comentarios. Si escucharon esta frase, si alguna persona ha llegado a ustedes, les comentó, che, mejor aprender React, mejor aprender Vue, mejor aprender Svelte o cualquier otra tecnología porque es más fácil que Angular, que a mí particularmente me tocó escuchar. Eh, y entiendo el porqué, entiendo el porqué de dónde viene y bueno, lo relaciono justamente a estas dos eh, razones. La primera es TypeScript. TypeScript, como se diga. La cuestión es que la primera es, la relaciono directamente a TypeScript. ¿Qué pasa? Angular, cuando salió su versión 2, porque Angular no era Angular antes de la versión 2, era Angular JS, que también me tocó programar en Angular JS, que un día les voy a contar la historia. La cuestión es que Angular en su versión 2, desde sus inicios, ya adoptó TypeScript. ¿Ok? La cuestión es que en sus inicios no era tan común ver un framework de programación web, que utilice TypeScript ya desde base. Hoy en día, la verdad es que React, por ejemplo, tiene su modo de TSX en vez de JSX, que yo particularmente a todas las personas que puedo llegar a decirles utilicen TypeScript, se los digo, en todo lo que puedan, en todo, en donde, en framework o tecnología donde programen, intenten utilizar TypeScript, es increíble y tiene muchísimas ventajas. Pero bueno, en ese momento quizás no se utilizaba tanto. Por ejemplo, React se utilizaba mucho más fácil, de una manera mucho más fácil que el mismo Angular.
tenías que utilizar quizás la consola, que eso puede ser una razón o puede ser que no, la verdad es que no lo sé. La cuestión es que sí, la primer causa la asocio a lo que era TypeScript en ese momento. Y la segunda razón, creo yo, que la asocio a los conceptos. ¿Qué quiero decir con conceptos? Cuando vos entras en Angular, hay muchos conceptos que tenés que aprender, al igual que otras tecnologías, obviamente. Pero ¿qué pasa? Esos conceptos no vienen en parte de funciones, por ejemplo. Y les voy a mostrar, les voy a contar un ejemplo muy básico. Supongamos que vos tenés un use state. Varias de las personas que están del otro lado van a saber lo que es un use state. Pero básicamente la función use state es para manejar el estado de tu aplicación o de una variable en general dentro de React, dentro de un componente de React, dentro de básicamente nuestra aplicación de React. Vos, por ejemplo, necesitamos una variable que sea un contador. Tenemos el set, el set de ese contador, o sea, para poder setear esa variable. Y tenemos el contador ya de por sí, el valor del contador, que lo creamos con el useState. ¿Ok? Para gestionar el estado en Angular, si bien obviamente se podía usar una variable dentro de una clase, vos tenías que entender que los componentes eran clases. Que los componentes, si bien obviamente hago un paréntesis acá, entiendo que React tenía class component antes y hoy en día son todos functional components, son componentes básicamente realizados a partir de funciones. Quiero encarar igualmente de este lado. Angular desde la base tiene distintas clases, tiene distintas formas de manejar el estado, sí, pero por lo general se utiliza una variable, por ejemplo, dentro de una clase. ¿Ok? Esto quizás vos me vas a decir, bueno, la verdad es que es una equivalencia entre una función, ejecuto una función, obtengo dos valores y quizás sí, pero para la persona que recién se está iniciando en web y ya aprendió JavaScript, aprendió un poco de todo lo que tiene que ver con el ecosistema web, HTML, CSS, JavaScript, y quiere saltar a un framework, las funciones se te hacen más fácil de entender. Esas funciones del useState, por ejemplo. Y en el caso de Angular, al menos desde lo que puedo llegar a empatizar yo con la otra persona, yo particularmente aprendí mucho más Angular que React, pero se me hizo muy fácil React realmente cuando lo estaba aprendiendo. Se me hizo muy fácil de asimilar los conceptos. Cuando vos entras al ecosistema de Angular, al framework de Angular, tenés servicios, tenés módulos. Esto hablando en el pasado. Obviamente con la nueva versión se simplificaron un montón de cosas, pero hablemos un poco en el pasado. Tenés módulos, servicios, tenés componentes, tenés, tenés que las directivas, tenés los pipes, tenés un montón de cosas y que incluso esos componentes, por ejemplo, vienen con sus tres archivos. El archivo de HTML, el archivo TS y el archivo CSS. Y adicionalmente el de testing. Pero a lo que voy con esto es, tenemos estos conceptos sobre la mesa. Ok, ¿para qué utilizo cada cosa? Porque no queda del todo claro que, por ejemplo, los servicios se puede utilizar perfectamente para manejar un estado. O no queda del todo claro que los módulos se tienen que utilizar para importar dependencias y para hacer que nuestra aplicación funcione de forma granular. La cuestión es un poco esa. Un poco me puse a reflexionar sobre eso. Obviamente, déjenme en los comentarios qué es lo que opinan. La cuestión es esa. Quizás se lo asocio a esos dos conceptos. El tema de TypeScript y el tema de los conceptos en general.
Cuando inicias en Angular, tenés todo ese abanico de posibilidades. Y cuando inicias en React, si bien obviamente tenés muchos conceptos como el effect, el use state, un montón de conceptos más, empezás con una función. Empezás declarando una función directamente. ¿Querés hacer un componente? Bueno, declaras una función en el punto tsx y listo, tenés tu componente. Retorna un, entre comillas, HTML, que en realidad es como es otra sintaxis, pero bueno, la cuestión es que retornás, entre comillas, un HTML y no tenés tanto esta condición de, bueno, tengo otro tipo de archivo que es el servicio, tengo los módulos, ¿por qué no me está funcionando, por ejemplo, este componente que importo acá, si en mi módulo lo tengo? Ah, no, pará, no lo tengo importado en mi módulo, tenés que estar preocupándote por eso. La cuestión es esa. Yo creo, particularmente haciendo el paralelismo con React, quizás en ese momento entendía el por qué la gente decía que Angular era más difícil. Yendo a la actualidad, vamos a venir a la actualidad, lo importante que fueron estos cambios para, para Angular, lo importante que fue simplificar un poco las cosas, el tema de los módulos, no me canso de repetir que fue importantísimo. Quiero decir, la verdad es que hoy en día Angular no es difícil, realmente. Angular tiene unos cuantos conceptos que con esos conceptos, entendiéndolos bien, y que los voy a traer obviamente en mi canal, entendiéndolos bien, ya puedes armar una aplicación, ya puedes entender eh, cómo funciona tu aplicación. ¿Por qué? Porque está todo hasta estructurado. Quizás sí existe un concepto medio complicado, como por ejemplo las rutas. Hoy en día las rutas no digo que sean ultra complicadas, pero sí es un archivo en el cual vos decís, bueno, ¿cómo puedo crear rutas? Bueno, puedes crearlo con el componente, el load children, puedes crearlo así, 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 puedes crear rutas hijas, etcétera, pero no se termina de entender un poco lo que es cuál es el camino para crear unas rutas sencillas para para tu aplicación, y con rutas hijas, etcétera, con el router outlet, etcétera. Que paso a decir, lo voy a traer al canal, voy a traer un video específico de rutas, pero bueno, quería reflexionar un poco con eso, quería hablar un poco sobre ese tema, también saber qué opinan ustedes, poniéndome en el lugar un poco también en la persona que fue a aprender en ese momento Angular y se topó con que mucha gente decía, mirá, React es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque lo haces de esta manera, lo haces rápido, fácil, con crear ciertas funciones ya está, con este comando te instalas esto y listo. Un poco entiendo esa visión, pero lo que puedo llegar a decirles hoy en día, Angular es fácil. Angular es fácil de entender. Obviamente, eh, con su dedicación, con su tiempo. No, a lo que voy es que no es tan difícil como antes. Obviamente tiene su dificultad, como todo en la vida, porque todo lo que aprendemos es difícil al inicio y después, una vez lo vas practicando y poniendo en práctica, es un poco practicando y poniendo en práctica, ojo, es un poco más llevadero y se asimila mucho mejor. Pero bueno, la cuestión es esa. Espero que les haya gustado este video. Fue cortito, la verdad, 14 minutos más o menos. Espero que les haya gustado. Dejen su opinión en los comentarios. Voy a estar más activo en Instagram, más activo en las redes en general. Voy a tratar de subir mucho contenido. Se vienen muchos videos de Angular, de Flare, porque no me olvido. Se vienen videos de Flare. De React también, porque no. Ay, me pica un ojo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Nos vemos, gente. Chau.